Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Un reciente informe de Naciones Unidas señala a Centroamérica como la región más insegura del mundo, aún todavía. Estamos viviendo situaciones realmente alarmantes, como nunca antes había visto la región. Paradójicamente, mientras hay zonas del mundo en las que hay conflictos armados, guerras, no existen tantos asesinatos como los hay en nuestra región. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a Paul Chávez, periodista de Lista en asuntos de seguridad, que nos acompaña en nuestro estudio. Bienvenido, Paul. Gracias, y efectivamente el informe corrobora datos que se han venido dando Déjeme nada más anunciar el Correcto. resto de nuestros invitados. Desde Guatemala nos acompaña Guido Contreras, experto en seguridad y narcotráfico, a quien saludamos vía Skype. Un gusto en saludarle, Ricardo, y encantado de estar en tu programa. Y de vía telefónica en San José, Costa Rica, Gloriana Rodríguez, experta en asuntos de migración y seguridad, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Gloriana. Bueno, ya se incorporará con nosotros. Paul, estamos, según el informe de Naciones Unidas, como usted comentaba, en situación realmente alarmante. Y como decía antes, total que pasamos por conflictos armados en la década de los 80 y fines de los 90, y estamos hoy teniendo más asesinatos que en esa época. Bueno, el informe lo que viene es a corroborar una tendencia que viene lamentablemente desde hace más de 10 años. Informe tras informe, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Flaxo, por ejemplo, todos los informes a nivel global, regional, local, etcétera, son absolutamente contundentes. PNUD también. Centroamérica es la región con más homicidios en todo el mundo, estadísticamente. Honduras es el país más violento de todo este planeta. Y efectivamente tenemos más muertos que en Siria, tenemos más muertos que en Afganistán, tenemos más muertos que en Irak, pero los conflictos de esa naturaleza, pues yo creo que en algún momento, gracias a Dios, se terminarán. Pero es que esto es un tema que viene de hace 10 años y no se acaba. Es decir, no se ha resuelto el problema de la violencia en Centroamérica y seguimos siendo la región más violenta de este planeta. Guido Contreras, Guatemala es precisamente uno de los países que se señala en el informe con más alta tasa de homicidios per cápita. O mucho de eso está vinculado al narcotráfico. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la situación del país ante esta realidad? Bueno, hay que entender bien el fenómeno tal y como lo decía Paul, en los diferentes referentes estadísticos y documentados que existen de la región norte centroamericana, de Honduras, El Salvador y Guatemala. Hay un recrudecimiento muy alto en este tema. El combate al narcotráfico por parte de México en el año 2006 en adelante hizo que las rutas del narcotráfico alteraran su rumbo, por así decirlo, de trasiego, y se enfocaron mucho en toda la región centroamericana, no solamente en el Triángulo Norte para este ilícito. Y eso ha sido uno de los factores predominantes en una alta tasa de mortalidad y de homicidios a nivel del Triángulo Norte Centroamericano. Gloriana Rodríguez, evidentemente esto tiene una incidencia en un aspecto que usted domina bastante bien, que es el de derechos humanos. ¿Cuánto más vamos a tener que soportar nosotros en Centroamérica esta realidad y la laceración de esos derechos en nuestra ciudadanía? Bueno, el problema más grande que tenemos actualmente es que el tema de inseguridad se ha manejado desde una perspectiva de la seguridad represiva, sin tomando en cuenta que la inseguridad se debe a una diversidad de factores. Como si bien es cierto, el crimen organizado es un factor, también la presencia de las pandillas, no solo en Honduras, sino ya también en El Salvador y en Guatemala y hasta en Belice, pero también hay factores estructurales. De hecho, la pobreza, que siempre ha sido un desafío en América Latina, no se ha aliviado. Entonces, cuando se mezcla el tema como la guerra en contra de las drogas, con una visión represiva de la seguridad, con la pobreza y el hecho que la mayoría de los jóvenes, especialmente los muchachos, no encuentran trabajo, entonces ahí es donde uno ya va entendiendo cómo el panorama social no está mejorando, porque no solo es una cuestión de disminuir los delitos, sino también es una
cuestión de darle falta, de garantizar el acceso a la educación y el acceso al trabajo. Entiendo bien ese punto, pero Paul, la tasa de pobreza en Centroamérica ciertamente se ha estancado en algunos países como Costa Rica, en otros ha disminuido ligeramente, en otros se mantiene. Pero es que la intensidad, la calidad de los delitos ha variado. Ok, hay que verlo esto de la siguiente manera. Es decir, más que la pobreza, habría que hablar de la desigualdad. Hay un dato que hay que poner sobre la mesa. La población de Centroamérica total es casi que la misma de España, 40 millones de habitantes. Pero resulta que en España, por ejemplo, la cantidad de homicidios por año es 300, 400. Y en Centroamérica es 15.000 por año. Entonces, no es un tema de población, es un tema también de cómo está distribuida la riqueza entre esos países. La mitad de la población de Centroamérica es pobre. Y ahí hay que analizarlo también en tema de desigualdad, es decir, porque Nicaragua podría ser un país con un nivel de pobreza tan alto como Guatemala o Honduras, sin embargo no exhibe tales niveles de violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Guatemala, Honduras, El Salvador? Sí, o en Costa Rica. Hay pobreza, pero también hay un problema de desigualdad. El 60 o el 80% de la población de Honduras, Guatemala, vive en niveles de desigualdad absoluta con respecto a una clase más privilegiada que, digamos, es la que disfruta todos los beneficios de toda esta situación. Ahora, tenemos el narcotráfico, tenemos la desigualdad, pero también hay que añadir otro tercer factor aquí y es el tema de la corrupción. Es decir, en Guatemala, y no quiero hablar mal de un país de ninguna manera, pero es una realidad, acaba de renunciar la vicepresidenta del país y ya andan buscando otra persona, bueno, por un fraude, es decir, esto ejemplifica muy mal a los políticos. Entonces, ¿cómo se le pide a la ciudadanía que respete las leyes, que cumpla las leyes, si resulta que los políticos no dan el ejemplo? Entonces, la corrupción también es otro factor que hay que poner sobre la mesa. Guido, sobre este tema, ciertamente sería la corrupción o la pobreza o la desigualdad, como apunta Paul, un factor que explicaría la intensidad de la violencia criminal en Centroamérica. De hecho, yo le agregaría, coincido con el análisis de Paul, y sin embargo yo le agregaría todavía un factor más que ha sido un referente de los diversos estudios que se han hecho con respecto de la forma de los delitos. Por ejemplo, en el Triángulo Norte Centroamericano, el delito más permeable y el delito que más se nota es el delito que está relacionado con los temas de la extorsión, ¿verdad? El negocio de la extorsión a nivel de Triángulo Norte Centroamericano ha evolucionado tanto que son cantidades millonarias de dinero las que se juegan, por así decirlo, con el tema de la extorsión. El factor que yo le agregaría a esto no solamente va enfocado a la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad o también la distribución de la riqueza, sino que va también al núcleo familiar, ¿verdad? Se ha demostrado estadísticamente que los jóvenes integrantes de las pandillas o de las maras en el Triángulo Norte Centroamericano vienen muy fuertemente enraizados de una violencia intrafamiliar que conlleva también una violencia hacia la mujer en sus diferentes formas. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos continuaremos con el debate sobre este apasionante tema de la inseguridad en América Central.